Gracias, Juan Carlos. Nos sumamos nuevamente al Contacto Nacional. Ministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Estábamos escuchando esta primera parte de la intervención y mi consulta es con relación a las voces que han ido surgiendo en estas últimas horas en rechazo a esta ley. Por ejemplo, hoy se han registrado algunos amagos de enfrentamiento en el inicio del tratamiento protagonizado por esposas de policías y obviamente que no están de acuerdo con la misma. ¿Qué nos puede decir al respecto, ministro? Mucho gusto de poder saludarte, querida Cecilia. Respetamos las posiciones diferentes que puedan existir en nuestro país. Son posiciones que pueden existir en un Estado democrático. Sin embargo, en este caso no las compartimos porque este proyecto no viene de un sector aislado. Viene del interior de la policía boliviana, un proyecto normativo que ha sido socializado con la gran mayoría en el departamento de Santa Cruz. Luego ha sido socializado en el departamento de Cochabamba, se han recogido algunas novedades, algunos criterios de la misma policía y así hemos ido recorriendo algunos territorios de nuestra querida Bolivia. Finalmente le hemos dado una adecuación constitucional a este proyecto normativo que es el que actualmente está siendo debatido al interior de la Cámara de Diputados. Este proyecto normativo va a ser de gran beneficio para la institución policial porque genera una verticalidad en base a la meritocracia. ¿Qué quiere decir esto? El grado más bajo que estamos incorporando de generales, que es el grado de general primero, vamos a poner a los 9 comandantes departamentales y también a los directores nacionales de las principales fuerzas de investigación. Estamos hablando de la FELCC, FELCB y de la FELN. ¿Qué quiere decir esto? De los 9 comandantes y las 3 fuerzas de investigación de estas 12 personas, quienes realicen el mejor trabajo y en el grado de general primero, vamos a elegir a los 5 mejores para que asciendan el siguiente año. Y el siguiente año van a ascender ya al grado de general superior los 3 mejores. Esto evita un manoseo político porque vamos a empezar a medir las capacidades de gestión de la policía boliviana ya en el desempeño como comandantes departamentales o comandantes de alguna dirección importante. Y uno de esos 3, ya en el último grado de general superior, va a ser elegido el comandante general de la policía boliviana. Todo lo que han aprendido durante lo largo y ancho de su carrera profesional y han ido adquiriendo a través de los libros, la práctica y el desempeño y profesionalización de la carrera policial, van a poder demostrarlo ya como generales en los comandos departamentales. Actualmente existían pequeños y minúsculos quiebres del mando policial al interior de la familia policial. ¿Por qué? Porque el comandante departamental, por ejemplo, de Santa Cruz o La Paz, es compañero de curso de un comandante de alguna estación policial integral o de un director departamental. Y en algunas ocasiones, cuando ya profesionalizo o jerarquizo el grado de comandante departamental, ahí genero una cúspide de la institución policial. Estamos generando mayor verticalidad, cumpliendo uno de los mandatos con los cuales me he comprometido desempeñar las funciones como ministro de gobierno, que es crear institucionalidad al interior de la familia policial. Ahora, ministro, en este entendido, lo que nos manifiesta y lo que nos acaba de explicar, a ver, generales ahora en los diferentes grados que nos acaba de explicar, pero generales que se van a hacer cargo, por ejemplo, de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, de los comandos departamentales de la policía, van a ser generales que se van a encargar en el grado que nos acaba de explicar. ¿Cuál va a ser el rol de los coroneles entonces? Porque son los coroneles que hasta este momento dirigen, con la actual ley, esas instituciones, esas instituciones dentro de la institución policial. Actualmente los coroneles en los distintos años que estén cursando van a ocupar distintos cargos, van a poder ser subcomandantes departamentales, ocupar otras direcciones nacionales y otros comandos estratégicos al interior de la policía boliviana, que son tareas mucho más operativas. Básicamente lo que estamos buscando es que
es que aquellos que adquieran el grado de general ya conozcan todas y cada una de las áreas. Evidentemente no estamos desplazando a los coroneles porque no estamos eliminando ningún tipo de grado, todo lo contrario, estamos dando 3 años de vida útil a la policía boliviana que estamos sumando a su carrera profesional. Actualmente contamos con más de 28 direcciones nacionales y esto empieza a replicarse en todos y cada uno de los comandos departamentales. Solo estamos eligiendo las 3 más estratégicas para el grado más bajo y luego a las 5 más estratégicas en un grado superior para de ahí, de toda esa cúspide, podamos elegir a los 3 mejores efectivos policiales dentro de la institución policial. Es lo que estamos buscando, meritocracia y verticalidad. No queremos que nuevamente se rompa la cadena de mando en este gobierno ni en ningún otro gobierno hacia futuro. Queremos una cadena de mando donde la gente esté preocupada todo el tiempo de no pedir favores políticos, sino de mostrar gestión, que básicamente lo que quiere el pueblo boliviano. No quiere una policía apegada a un político de turno, no quiere una policía apegada a un ministro de gobierno de turno, sino que quiere una policía que haga gestión por el pueblo boliviano. Y es por eso que hemos recogido con muy buena aprobación este proyecto legislativo que han elaborado los camaradas policiales, que va a ser en beneficio de la misma familia policial. ¿Cuál será la acción, ministro, que se asuma en las próximas horas? Porque yo recuerdo que en una charla que nosotros tuvimos cuando usted asumía el Ministerio de Gobierno decía que usted va a priorizar siempre el diálogo con aquellos sectores que no están de acuerdo, como por ejemplo la ANSCLAPOL, algunos oficiales y policías en servicio pasivo que también han mostrado su descontento hoy en estas manifestaciones en La Paz, y las esposas también de los policías. ¿Qué tipo de diálogo o cómo se va a encarar esta situación para que se les pueda explicar a todos por igual, porque esto es inminente que se aprobaría en las próximas horas? Estamos generando siempre espacios de diálogo, estamos generando las condiciones materiales para que la policía boliviana pueda celebrar los 195 años de aniversario como se lo merece, con una ley hecha a la medida de ellos como la pidieron. Y básicamente lo que vamos a seguir trabajando y luchando, no solo con este proyecto de ley, sino con 4 proyectos de ley que estamos trabajando con ellos, que ya han sido comunicados a todas las bancadas, a las 3 bancadas que existen al interior de la Asamblea Legislativa, para que si tienen sugerencias las puedan incorporar al interior del Ministerio de Gobierno, que es el espacio donde estamos recibiendo todos los proyectos normativos en beneficio de la policía boliviana y en beneficio también del pueblo boliviano. Evidentemente siempre vamos a escuchar a todas aquellas personas que tengan un rol democrático, que podamos debatir ideas, siempre y cuando siempre sea en beneficio de todos y cada una de las personas. Hemos escuchado a estas personas en una serie de oportunidades, pero no son todas las personas jubiladas, no son todas las esposas de los efectivos policiales. Solamente son un grupo de 20, 30 personas, un grupo aislado de la policía boliviana, que respetamos su posición política, su posición ideológica, sin embargo no la compartimos porque va en contra de la familia policial. Era algo que ellos han pedido durante 195 años desde su creación, y no nos vamos a echar atrás, todo lo contrario, vamos a seguir avanzando porque el pueblo boliviano está pidiendo una policía no manoseada por asuntos políticos, sino una policía al servicio del pueblo. Precisamente en ese entendido, y hablando de las bancadas políticas, ministro, la bancada de oposición hoy ha hecho observaciones muy puntuales. Por ejemplo, dicen que ahora, a partir de esta ley, el ministro de Gobierno va a ser la cabeza del Estado Mayor de la Policía. 1, 2... Dicen que esta ley pretende poner a la policía al servicio del poder político. Y punto número 3, que le están entregando el mando de la policía al ministro de Gobierno, o ministra de Gobierno, circunstancialmente. ¿Qué dice usted de esos conceptos? Lamentamos que el diputado Lara, que ya fue ministro de Gobierno, que es el principal impulsor de esta confusión que se está generando en sectores aislados de la población civil organizada, no haya leído la Constitución Política del Estado, que en su artículo 252 establece: las fuerzas policiales dependen del presidente por
intermedio del ministro de Gobierno. Las y los proyectistas de esta norma, que son efectivos policiales, han recogido parte de la Constitución Política del Estado y la han incorporado en este cuerpo normativo. No se están inventando nada, no están creando algo nuevo sobre esta temática. Esto ya existe desde el 2009, cuando ya existe una Constitución Política del Estado, cuando el exministro Lara ya había dejado de ser ministro de Gobierno, y creemos que no ha leído todavía este artículo de la Constitución Política del Estado. Y algunos malos parlamentarios están copiando las malas prácticas de asambleístas de oposición, que solamente es negarse por negarse a cualquier propuesta que sea en beneficio del pueblo boliviano. Nuevamente les manifiesto a través de ustedes que las puertas del Ministerio de Gobierno siempre están abiertas para poder escuchar cualquier ciudadano o cualquier asambleísta de comunidad ciudadana, o creemos siempre y cuando sea en beneficio del pueblo boliviano. Cuando se trata de realizar acciones en beneficio del pueblo boliviano, no nos interesan los colores políticos, mucho menos, porque la gente ha elegido al movimiento socialismo para gobernar para todos los bolivianos y no para un partido político en específico. ¿Cuál será el rol entonces, para que esto quede claro, del ministro de Gobierno en esta cadena de mando dentro de la Policía Nacional? Actualmente, cuando existe una confrontación, cuando existe una crisis en determinada región del país, básicamente las decisiones las asume el ministro de Gobierno y, dependiendo de la crisis, las termina asumiendo el presidente del país. Ahora vamos a escuchar al ministro de Gobierno, vamos a escuchar al comandante, vamos a escuchar al subcomandante, pero también vamos a escuchar a un representante de los suboficiales que representan al 83% de las filas policiales. Una vez teniendo un análisis con todos y cada uno de los miembros que acabo de citar presentemente, se tomarán las decisiones o se elaborarán los informes correspondientes para poder tomar decisiones correctas en beneficio del pueblo boliviano. Básicamente lo que estamos realizando en este momento, y a eso se refiere el mando policial, nada se subsuma nada, básicamente sobre este artículo, que es el artículo 11, que recoge ya el artículo 252 de la Constitución Política del Estado, está plasmando algo que ya existe, que no está positivizado en una ley, pero ya existía en decretos supremos del 2009 y evidentemente también en la Constitución Política del Estado. Y ministro, ¿por qué se modifica el artículo 11? Tengo aquí una comparación del artículo 11 que dice dependencia orgánica y mando policial, que es uno de los artículos que ha generado lo reitero, que ha generado esta polémica. Y haciendo la comparación con el actual artículo y el nuevo artículo que se está modificando, hay algunas palabras que se incluyen, que se introducen, pero por lo que he revisado y he visto, no van más allá de una modificación. ¿Por qué modificar el artículo 11? Básicamente se ha presentado un proyecto o un anteproyecto a la Cámara de Diputados para que a través de Presidencia sea repartido a todas y cada uno de los asambleístas de la Cámara Baja y posteriormente en la Cámara Alta, que es la Cámara de Diputados. Supongo que las modificaciones que hayan surgido es al interior de la Asamblea Legislativa, que no han sido comunicadas oficialmente al órgano ejecutivo. No tenemos conocimiento que se haya modificado ningún artículo de manera oficial al interior del órgano legislativo, que haya sido comunicado al órgano legislativo. Pero cualquier duda, cualquier interrogante que se tuviese al interior de algún exministro de Gobierno, por no decir el diputado Lara, está resuelto ya en el artículo 33 del proyecto normativo, que establece en su parágrafo segundo, que dice: el comandante general de la Policía Boliviana será designado por el presidente del Estado Plurinacional, y el parágrafo primero establece que el comandante general ejerce funciones directivas y de mando en todo el territorio plurinacional de Bolivia, y estamos incorporando esto, y se constituye en la máxima autoridad ejecutiva del sistema administrativo y financiero de la institución policial. ¿Qué quiere decir esto?
Bajo este artículo, la persona que tiene la capacidad de mando a toda la institución policial sigue siendo el comandante general de la policía boliviana. Lamentamos que un exministro de gobierno no sepa la realidad de la policía boliviana y no sepa leer la constitución política del Estado, que es clara al respecto. Ministro, a partir de esta modificación, y esto es bueno poder aclararlo, el ministro de Gobierno, obviamente a partir de la modificación de este artículo 11, dentro de esta cadena de mando, ¿podrá interferir en decisiones técnicas o tácticas de la policía o no? Siempre se lo ha hecho, Cecilia. Las fuerzas policiales dependen del Ministerio de Gobierno porque es el representante del presidente o presidenta de un país. Ya lo establece la Constitución Política del Estado. Cuando existe un enfrentamiento, cuando existe alguna crisis en determinada región del país, toda la policía empieza a dar parte a la autoridad de turno, que en este caso es el ministro de Gobierno. Luego, cuando se complementa toda la información, el ministro de Gobierno toma una decisión determinada sobre el asunto para cómo resolverlo. El señor Arturo Murillo definía que era mejor con balas, con fusiles, con represión, con proyectiles o granadas prestadas de otros países, y el actual ministro está definiendo que sea siempre en vía del diálogo. Por ejemplo, actualmente tenemos un conflicto en el municipio de Mapiri entre una cooperativa y algunos avasalladores, y estamos resolviendo a través del diálogo, porque ustedes no han visto en los medios de comunicación que exista un enfrentamiento entre ambos bandos, y mucho menos ejercido por las fuerzas del orden. Son temas totalmente distintos, pero siempre el ministro de Gobierno toma la última decisión de cómo actuar con la policía boliviana. Solo se está positivizando algo en un proyecto normativo que va a ser un regalo de la policía para la policía en sus 195 años de aniversario. Ministro, una cosa que no me queda clara y que es otra de las observaciones. ¿Quién, a partir de esta ley, de este proyecto de ley, quién va a ser la cabeza del Estado Mayor de la Policía? Sigue siendo el comandante general de la policía boliviana, pero cuando exista algún tipo de crisis o cuando la situación así lo amerite, se va a llamar al mando policial, donde mi persona va a estar un representante de los suboficiales, y tomaremos decisiones técnicas sobre las demandas que tengan los suboficiales, sobre las demandas que tengan los oficiales, o cómo lo puedo resolver a través del órgano ejecutivo todas y cada una de sus demandas, o cuando vayamos a tomar la decisión en un conflicto. Ya no solamente la decisión la va a tomar el ministro de Gobierno, sino que ya va a ser una decisión consensuada e informada por estos miembros. Usted decía que hasta el momento entonces las decisiones, de acuerdo a lo que establece el artículo 252 de la Constitución Política del Estado, la tomaba el ministro de Gobierno. Ahora será este consejo, este cuerpo consultivo. Evidentemente, es precisamente lo que estamos haciendo con este proyecto normativo, incorporar voces que estaban invisibilizadas antes, y estamos básicamente constitucionalizando un proyecto normativo que no existía en una ley como tal y existía ya en un decreto supremo, que no es el texto normativo adecuado para reglamentar estas cosas. Existen los principios de legalidad que deben regir en un Estado de Derecho, y es por eso que se está positivizando en un proyecto de ley. Ministro, para un poquito ejemplificar esta situación, me permito traer a esta entrevista y a la memoria, por ejemplo, lo que ocurrió en la intervención policial en Chaparina. Le pongo simplemente esto como ejemplo. ¿Por qué le pongo esto como ejemplo? Porque ahí, recordará usted, se habló de la ruptura de cadena de mando. No se sabe si la decisión de esa intervención la hizo el comandante de la policía, el subcomandante de aquel entonces, el comandante departamental. Bien, en ese ejemplo, ¿cómo se va a evitar esa ruptura de cadena de mando y quién va a tener la responsabilidad de una decisión de esas características si es que ocurriera? Evidentemente, la responsabilidad cae siempre en la autoridad que toma la decisión en una represión.
y cuando exista este tipo de conflictos se juntará el mando policial, juntaremos informes de todos y cada uno de los sectores y las partes involucradas y se tomará una decisión de acuerdo al conflicto correspondiente. No me voy a adelantar a algo que no ha sucedido todavía. En este caso de que la decisión haya sido asumida por este ente, los responsables de los actos o los hechos que vayan a suceder son los responsables que hubieran asumido esta decisión. Caso contrario, si se hubiera tomado una decisión de no intervención policial en este mando policial, la tendría que asumir la persona que tomó la decisión, sea un comandante inferior a este mando policial, sea el comandante departamental o el comandante de la región, o sean los efectivos policiales que tomaron una decisión de manera unilateral. Básicamente esto ya lo está estableciendo y podemos hacer un artículo comparativo de la ley LOFA, que es la ley de las Fuerzas Armadas, en su artículo 19, que ya incorpora en el mando militar ya al ministro de Defensa. Básicamente estamos utilizando la misma analogía para la policía boliviana. Esta decisión entonces saldrá, si se toma, si llega el momento, o cualquier otro tipo de decisión que implique efectivamente ir un poco más allá ante este tipo de hechos que se puedan registrar en el país, que ya se han registrado anteriormente, saldrá avalada por documentos del alto mando. ¿Así es? Este no es un alto mando, Cecilia, este es un mando policial, y cuando las circunstancias ameriten, se reunirá y tomará las decisiones, ya sean ejecutivas, ya sean administrativas o ya sean para la toma de decisiones en un conflicto que podamos vivir en los próximos años. Claro, la consulta va en el sentido, ministro, de saber si de aquí en adelante, a partir de la aprobación de esta normativa, algún efectivo de la policía de alto rango podrá argumentar alguna decisión equivocada o alguna decisión con alguna consecuencia de que se ha roto la cadena de mando o de que la decisión la ha asumido en una forma muy particular. A eso me refiero. ¿Habrá esa posibilidad de que alguien argumente, no, se rompió la cadena de mando y yo no dije nada, yo no hice nada? Querido Juan Carlos, yo no voy a especular sobre algunos hechos que no han sucedido todavía en nuestro territorio nacional. Con este proyecto normativo lo que estamos creando es verticalidad al interior de la institución policial. Con la creación de estos nuevos 20 generales que antes no existían, estamos dignificando la carrera de suboficiales, le estamos dando voz y voto en una instancia específica, estamos cambiando algunas nomenclaturas, estamos llenando vacíos normativos, y es precisamente un regalo de la policía para la policía. Mi persona no se va a prestar a especulaciones, y menos como ministro de gobierno, sobre hechos que no han acontecido, y las tomas de decisiones siempre van a ser consensuadas. Eso no lo puede dudar el pueblo boliviano, que siempre van a buscar el diálogo antes que la represión. No somos un gobierno de fuerza, no somos un gobierno represor, somos un gobierno que soluciona sus conflictos a través del diálogo. Evidentemente, en aquellos casos donde la gente utilice mayores elementos de represión, utilice dinamitas que puedan cercenar partes del cuerpo de las personas, tendremos que utilizar la fuerza de la policía boliviana, porque es una fuerza reconocida por la Constitución Política del Estado. Sin embargo, yo no voy a especular sobre un hecho que no ha acontecido, pero estamos ansiosos. Hace un par de momentos, hace un par de horas, estábamos cenando con los camaradas policiales aquí en Lutop, en el departamento de La Paz, y estábamos atentos al debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos esperando que se apruebe esta ley para poderle darles un regalo a la policía boliviana en sus 195 años, como lo merecen, como dignos de cumplir 195 años. No queremos estar con las manos vacías, y creemos que la Asamblea Legislativa se va a prestar para eso, para darles un regalo en conjunto a 40.000 personas que están estableciendo y están pidiendo seguridad jurídica al interior de la institución policial. ¿La ley es de aplicación inmediata una vez aprobada, es decir, para este año 2021, ministro? Exactamente, esta ley debe ser aplicada de manera inmediata, y qué mejor
manera o qué mejor fecha de hacerlo en la celebración de sus 195 años. Una ley que nunca había sido debatida por anteriores gobiernos y mucho menos por el señor Lara, que nunca ha propuesto ningún texto normativo y mucho menos en beneficio de la policía boliviana. Bien, ministro, le agradecemos los minutos, la gentileza que ha tenido con nosotros y la explicación a estas que son interrogantes. Como bien lo decía, el proyecto de ley está en pleno tratamiento, ha tenido algunas observaciones desde el ámbito político, pero no solamente esto, sino desde algunos sectores de la sociedad, y el tratamiento está avanzando. Estaremos atentos. Gracias, ministro, por su tiempo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Cecilia, un placer para mí poder contactarme con ustedes y a través suyo poder explicarle a todo el pueblo boliviano estos beneficios para toda la institución del Verde Olivo y que será un regalo para toda la familia policial en sus 195 años. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias al ministro del Castillo por habernos acompañado esta noche, Juan Carlos, sobre